Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Cuando no hay comida, ni fuerzas, ni fe. Cuando las puertas se cierran, el cuerpo se quiebra y solo queda una pregunta suspendida en la oscuridad. Dios, ¿aún sigues ahí? Esta es la historia de un joven que no tenía nada, sin dinero, sin oportunidades y sin respaldo. Solo una madre enferma, un corazón que no se rendía y una fe temblorosa que aún se aferraba a lo invisible. Lo que ocurrió al final fue un milagro que jamás imaginó. En un pueblo lejano, tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas, vivía un joven llamado Samir. Su casa no era más que un rectángulo de barro agrietado, techado con láminas oxidadas que cantaban cuando llovía. Adentro, la vida transcurría despacio, con silencios largos y una fe que resistía como una vela encendida en medio del viento. Samir tenía 17 años, pero su rostro cargaba la sombra de alguien que había vivido mucho más. Sus manos eran ásperas, sus pies duros por andar descalzo en caminos de tierra y piedra. Su madre, postrada en un viejo catre de madera, llevaba años luchando contra una enfermedad que le robaba el aliento, pero no la esperanza. Cada mañana, aún con fiebre y temblores, ella alzaba la voz con una oración temblorosa. Dios mío, bendice a mi hijo, que aunque gane poco, le rinda como si fuera mucho. Y cada vez que Samir la escuchaba, una mezcla de ternura y rabia le apretaba el pecho. Porque aunque su madre hablaba de bendiciones, él solo veía pobreza. Mientras otros jóvenes soñaban con estudiar, viajar o enamorarse, Samir soñaba con arroz, con poder comprar una caja de medicamentos, con ver a su madre dormir una noche sin dolor. No conocía fiestas ni juegos, pero sí el dolor de regresar con los pies sangrando después de limpiar establos ajenos por unas pocas monedas. Él no corría tras los sueños. Corría tras un poco de pan duro para no pasar el día con el estómago vacío. Sin embargo, a pesar de la escasez, algo en él nunca se quebró. El deseo profundo de cambiar su destino. Soñaba con una casa sin goteras, con llevar a su madre a un hospital en la ciudad, con vivir sin sentir que cada día era una batalla por sobrevivir. Algunas noches, cuando no podía dormir por el hambre o la preocupación, salía al pequeño patio de tierra seca y desde ahí miraba las estrellas, no para contarlas, sino para hablar con Dios. No le gritaba, solo le susurraba, le contaba sus miedos, sus frustraciones, sus silencios. No pedía riquezas ni autos ni milagros, solo una pequeña oportunidad para demostrar que su esfuerzo no era en vano. Y aunque muchas veces sintió que nadie lo escuchaba, seguía orando. Porque algo dentro de él le decía que incluso el silencio podía ser una respuesta. Tal vez no lo sabía, pero aquellas noches donde su voz quebrada se elevaba al cielo, estaban sembrando algo. Porque cuando se ora desde el fondo del alma, hasta los muros del cielo tiemblan. Samir no tenía nada, excepto lo más poderoso, un corazón dispuesto a sacrificarse por amor, y eso ya era un milagro en sí mismo. El tiempo en aquel pueblo se medía por las cosechas, y ese año, la tierra había decidido cerrar su mano. La sequía cayó como un castigo invisible. Los ríos se secaron, los animales flacos se arrastraban buscando charcos, y el molino, que era el corazón del trabajo, cerró sus puertas. Las calles, antes llenas de voces y pregones, se fueron quedando en silencio. Los niños dejaron de jugar, porque ya no había pan que repartir al final del día. Las mujeres cosían remiendos en la ropa, rezando en voz baja para que la tormenta de la miseria no se llevara sus hogares. Y los hombres caminaban con la mirada perdida, preguntándose qué le dirían a sus familias cuando regresaran sin nada. Samir, como todos, buscaba empleo de sol a sol. Golpeaba puertas, ofrecía su fuerza, pero las respuestas eran siempre las mismas. Hoy no hay trabajo. Lo siento, hijo, ya no podemos pagar. Volvía a casa con las manos vacías, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Y lo más duro no era el hambre ni el cansancio, sino ver el rostro de su madre cuando entraba por la puerta. Ella, frágil como un suspiro,
Lo miraba con ternura y le decía con voz quebrada: «Mañana será mejor, hijo. Dios proveerá». Samir asentía, pero dentro de sí un torbellino lo ahogaba. ¿Qué pasaba si ese mañana nunca llegaba? ¿Y si la oración de su madre se estrellaba contra un cielo mudo? Una noche, mientras escuchaba el crujido del techo por el viento seco, tomó una decisión difícil. Pensó en dejar el pueblo. La ciudad estaba lejos, llena de peligros y desconocidos, pero también llena de oportunidades. Allí aún se movía el comercio. Allí quizás podría ganar lo suficiente para traer medicinas de verdad, pan fresco, carne, leche. El precio, sin embargo, era cruel. Dejar a su madre sola. Durante días guardó silencio, debatiéndose en su interior. La idea lo atormentaba. ¿Y si al irse algo le ocurría a su madre? ¿Y si al quedarse ella terminaba de consumirse sin remedios? Finalmente, una mañana, con los ojos enrojecidos de tanto pensar, buscó a una vecina anciana, una mujer que conocía a su madre desde la juventud. Ella, conmovida por la situación, le ofreció ayuda. «Ve, hijo, yo cuidaré de tu madre. No está bien que cargues solo con todo este peso». Samir escuchó esas palabras como quien recibe un vaso de agua en medio del desierto. Aún así, el alma le dolía. Porque las promesas que uno hace desde el amor son cadenas invisibles, pesadas, sí, pero también sagradas. Al caer la tarde se sentó junto al lecho de su madre. Le tomó la mano, áspera y frágil, y con voz entrecortada le explicó el plan. «Madre, iré a la ciudad a trabajar. No quiero dejarte, pero no puedo seguir así. Una vecina buena se quedará contigo mientras voy y vuelvo». Ella lo escuchó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas, y cuando él terminó, le susurró: «Hijo, haz lo que creas necesario, pero prométeme algo, que no perderás tu bondad en el camino. El mundo allá afuera es duro, pero tú tienes un corazón más fuerte que todo eso». Samir no pudo contenerse. Se inclinó y la abrazó como si quisiera grabar ese instante en su piel. «Te lo prometo, madre, no importa lo que me cueste. Yo te sacaré de esta». Si estás disfrutando de esta historia, te invito a suscribirte, porque más del 95% de quienes ven nuestros videos aún no lo hacen, y tu apoyo nos ayuda a llevar estas enseñanzas a muchos más corazones. Desde entonces, su vida cambió. Cada madrugada, antes de que el sol asomara, emprendía el camino hacia la ciudad. Caminaba kilómetros, pedía aventones cuando podía, y en el mercado se ofrecía para cualquier tarea: cargar sacos, limpiar pisos, mover cajas, descargar mercancía. Regresaba de noche, agotado hasta los huesos, pero con una pequeña bolsa de comida o con medicinas un poco mejores. Era una rutina inhumana. Lloviera o hiciera calor abrasador, Samir nunca faltaba. Hubo noches en las que llegó empapado, con los pies llenos de lodo, otras con fiebre, otras sin probar bocado. Pero siempre entraba a su casa con una sonrisa fingida para no preocupar a su madre. Lo que nadie sabía era que muchas veces se derrumbaba en el patio, solo, mirando las estrellas como cuando era niño, y murmuraba en voz baja: «Señor, no me dejes rendirme. Dame fuerzas, aunque sean prestadas». Así fue como su promesa se convirtió en su cruz, pero también en su motor. Y aunque el cansancio lo partía en 1000 pedazos, Samir seguía de pie, porque las promesas que nacen del amor se sostienen incluso con los pies heridos y el corazón sangrando. La ciudad había sido dura con Samir. Ese día había cargado más cajas de lo habitual, bajo un calor sofocante, que le resecó la garganta y le dejó los pies ardiendo. Regresaba tarde, con una pequeña bolsa de pan y medicina. El cielo ya comenzaba a oscurecerse, cuando lo dejó atrás el último bus, que lo acercaba al borde del pueblo. Faltaban aún varios kilómetros a pie, pero entonces, el cielo gruñó como una bestia herida. El primer relámpago partió el horizonte, y un viento helado se levantó de la nada. En minutos, el camino de tierra se convirtió en barro, y las ramas de los árboles comenzaron a sacudirse, como si quisieran arrancarse de raíz.
A la entrada del pueblo vecino, encontró a sus amigos Karim y Faisal, refugiados bajo el techito de un almacén cerrado. Ambos lo vieron empapado, y al instante supieron que intentaría continuar. «Ah, hermano, no vayas. Esta tormenta no es normal», dijo Karim, sujetándolo por el brazo. «Hay tramos del camino que se están hundiendo. Quédate aquí esta noche, mañana vas con más calma», suplicó Faisal. Pero Samir no necesitó pensar. Solo había una imagen en su mente. Su madre, sola, esperando, con los ojos fijos en la puerta, resistiendo al sueño hasta ver su silueta cruzar el umbral. «¿Y si no llego? ¿Y si cree que me pasó algo?», dijo con voz firme, casi rota. «No puedo fallarle, no esta noche». Los muchachos guardaron silencio. Sabían que no había forma de detenerlo. Samir no caminaba por orgullo. Lo hacía por amor. Cubrió su cabeza con un saco viejo, ajustó las sandalias gastadas y se echó a andar. El agua caía como si el cielo se deshiciera, y cada paso se volvía más pesado que el anterior. El lodo le cubría los tobillos, el viento le arañaba el rostro, y los relámpagos iluminaban su figura, solitaria, desafiando la noche. El agua caía como si el cielo se deshiciera, y cada paso se volvía más pesado que el anterior. El lodo le cubría los tobillos, el viento le arañaba el rostro, y los relámpagos iluminaban su figura, solitaria, desafiando la noche. Empapado, con el pecho agitado, alzó los ojos al cielo invisible y gritó con todo el dolor de su alma: «Dios mío, solo déjame llegar, no por mí, por ella». Y en ese instante, en medio de esa oscuridad empapada, una luz titiló a lo lejos, pequeña, suave, como una luciérnaga que no se dejaba apagar. Samir se frotó los ojos. Aquel sendero nunca había tenido casas, y sin embargo, la luz seguía ahí. Tembloroso, guiado por el instinto y una esperanza que aún no se rendía, siguió la luz. Al acercarse, distinguió una estructura antigua, de adobe y madera envejecida. Una mezquita diminuta, olvidada por el tiempo, estaba abierta. En su interior, una lámpara colgante oscilaba con la brisa. Sin pensarlo, Samir entró. El interior olía a madera mojada y aceite de lámpara. Se quitó los zapatos con respeto, cayó de rodillas sobre la alfombra gastada, y por unos segundos, solo respiró. No podía moverse más. Su cuerpo había tocado el límite, pero su alma, no. Y entonces, del rincón más oscuro del lugar, surgió una figura, un anciano de barba blanca, túnica sencilla, pasos lentos y mirada profunda. Se acercó sin miedo, sosteniendo una linterna. Se sentó junto a él, y con voz pausada dijo: «Solo hay dos razones para estar aquí a estas horas. O buscas refugio, o buscas respuestas». Samir, aún temblando, con las mejillas húmedas no solo por la lluvia, sino por lágrimas que no había pedido, murmuró: «Tal vez, ambas». Y sin más palabras, comenzó una conversación que cambiaría su vida para siempre. Dentro de aquella pequeña mezquita, el tiempo parecía haberse detenido. La tormenta seguía azotando el mundo exterior, pero dentro reinaba un silencio sagrado. La tenue luz de la lámpara colgante proyectaba sombras suaves en las paredes de barro, y el anciano, sentado a un costado, miraba a Samir con ojos que no juzgaban. Solo comprendían. Samir, aún temblando, con la ropa empapada y el alma exhausta, se dejó caer sobre la alfombra. El anciano se le acercó despacio y colocó una vieja manta sobre sus hombros. Luego, sin decir palabra, se sentó frente a él, cruzó las piernas y cerró los ojos. «¿Qué cargas, hijo?», preguntó finalmente con voz pausada, sin urgencia, como si cada palabra tuviera su propio peso. Y entonces, Samir habló, con una sinceridad que solo aparece cuando ya no queda nada que esconder. Le contó del hambre, de las jornadas de trabajo interminables, del dolor de ver a su madre postrada, de las veces que no había comido, para que ella pudiera hacerlo. Le habló de los días en que todo parecía inútil,
de los silencios que se tragaban sus oraciones, de la rabia que alguna vez sintió hacia Dios, y de esa fe que, a pesar de todo, aún le quedaba, como un hilo delgado que no se rompe, aunque se estire demasiado. El anciano lo escuchó sin interrumpirlo. No hizo gestos, no emitió juicios, solo asintió con respeto, como quien reconoce el peso de una vida sostenida a puro amor. Cuando Samir terminó, hubo un silencio largo, profundo, y luego el anciano habló. «Hijo, tú no eres pobre». Samir lo miró confundido, casi indignado. «¿Cómo no voy a hacerlo? No tengo nada. Cada día peleo con el hambre. No tengo descanso ni futuro». El anciano sonrió con ternura. «Estás bendecido, porque un corazón que camina bajo la tormenta por amor está más cerca del cielo que aquellos que se esconden del sufrimiento». Samir guardó silencio. Nadie le había dicho algo así antes, ni su madre, ni sus amigos. Ni siquiera él mismo se había permitido creerlo. El anciano entonces metió la mano en su bolsa de cuero y sacó un pequeño frasco de vidrio oscuro. En su interior, un líquido espeso, sin olor aparente, pero que parecía brillar bajo la luz de la lámpara. «Este remedio lo he preparado durante años. Cada noche he orado sobre él, versículo tras versículo. No es una cura mágica, pero lleva una bendición. Dáselo a tu madre. Pero hazlo con fe, no con desesperación. Y antes, habla con Dios. Dile que aceptas cualquier destino, con tal de que ella tenga paz». Samir lo recibió como si cargara oro. Con manos temblorosas lo sostuvo contra su pecho, como un tesoro que aún no se atrevía a creer. Pero el anciano aún no había terminado. Metió la mano en otro compartimento de su túnica y sacó una pequeña moneda dorada. No brillaba como las de los ricos, pero tenía una luz suave, especial, como si el tiempo no la afectara. «Guarda esta moneda contigo, no la gastes. No es para vender ni para comprar. Solo llévala contigo siempre. Tiene una bendición antigua. A veces, hijo, lo que parece insignificante contiene la respuesta más grande». «¿Y por qué me da esto?» «Usted no me conoce», preguntó Samir, aún incrédulo. El anciano lo miró con profundidad. «Porque Dios sí te conoce. Y porque cuando uno encuentra a alguien que lucha con amor puro, debe extenderle la mano. Así se reconstruye el mundo. Un acto de compasión a la vez». Samir bajó la mirada. No sabía cómo agradecer. «Agradece con tu vida», dijo el anciano. «Sigue caminando, no renuncies, y nunca olvides que lo que haces por tu madre no pasa desapercibido en el cielo». La lluvia afuera comenzaba a calmarse. El viento ya no rugía. Parecía que incluso la tormenta había venido solo a empujarlo hasta ese lugar. Samir se levantó con el frasco en una mano y la moneda en el bolsillo interior de su camisa. Se despidió con una reverencia. El anciano alzó su mano en señal de bendición. Caminó bajo la última lluvia de la noche con el cuerpo roto. Sí, pero con el alma encendida. Al llegar a casa, su madre seguía despierta. Tenía los ojos abiertos, como quien esperó cada segundo por su regreso. Samir no dijo mucho. Se arrodilló a su lado, acarició su frente y le susurró: «Hoy traje algo diferente. Tal vez esto te ayude». Le dio las primeras gotas del remedio. No tenía sabor fuerte, ni olor particular. Solo un líquido oscuro que bajó por su garganta con suavidad. Esa noche, Samir durmió profundamente. Y al día siguiente, su madre despertó antes que él. Estaba sentada acomodando su almohada. «Hijo, dormí sin dolor», dijo con una sonrisa suave. «No recuerdo la última vez que descansé así». Samir no respondió, solo sonrió, pero por dentro supo que algo había comenzado a cambiar. Los días siguientes trajeron una calma suave a la vida de Samir. Su madre comenzaba a recuperar fuerzas. Cada noche, tras orar en silencio, él le daba unas gotas del misterioso remedio. Y cada mañana ella amanecía un poco más viva. Hablaba con más claridad, comía mejor, incluso podía sentarse sin ayuda.
Pero la pobreza no se rinde tan fácilmente. Es como el frío que regresa al caer la tarde, siempre buscando una grieta por donde colarse. El dinero escaseaba otra vez. El trabajo en la ciudad había disminuido, y lo que ganaba ya no alcanzaba para todo. Una tarde llegó a casa, con los bolsillos vacíos y el corazón apretado. Abrió la pequeña alacena de barro, donde guardaban lo poco que tenían. Y no encontró ni arroz, ni pan, ni aceite. Solo quedaban un puñado de sal y un poco de agua. Su madre lo notó desde la cama. ¿Hoy tampoco fue un buen día?, preguntó con ternura, como quien no se queja, solo se preocupa. Samir negó con la cabeza sin decir palabra. Se encerró en su habitación y se sentó en el suelo con las manos cubriendo su rostro. Dios, otra vez estamos aquí, otra vez no tengo nada, y esta vez no sé qué hacer. Entonces lo recordó. La moneda. Aquel pequeño objeto dorado, que el anciano le había entregado con una advertencia clara. No la gastes, solo llévala contigo. Tiene una bendición antigua. La había cosido en el bolsillo interior de su camisa para no perderla. La había llevado todos los días, como quien lleva un secreto. Pero ahora, en medio de la escasez, la fe comenzaba a temblar. La sacó, la miró. Era sencilla, pero brillaba con una luz especial, como si no le afectara el polvo, ni el tiempo, ni la pobreza. Solo esta vez, murmuró, no para mí, es por ella. Con la decisión marcada en su rostro, bajó al mercado con la moneda envuelta en un pañuelo. Buscó a un vendedor ambulante que tuviera algo que ofrecer. Solo tengo esto, dijo, mostrándole la moneda. El hombre la tomó con sorpresa. La observó con detenimiento. ¿Estás seguro de darla por un pescado? No tengo otra opción, respondió Samir. Solo necesito que rinda. Compró un pescado fresco, pequeño, pero suficiente para una cena decente. Volvió a casa. Lo limpió con cuidado, mientras su madre lo observaba desde la cama, sonriendo. Parece que esta noche comeremos como reyes. Al abrir el vientre del pescado, algo golpeó contra su cuchillo. Pensó que era una espina gruesa, pero al mirar con más atención, descubrió una piedra brillante, envuelta en una membrana gelatinosa. Era irregular, de color cambiante, como si absorbiera la luz. Samir se quedó sin palabras. La lavó, la secó con un trapo viejo y se la mostró a su madre. «Mira esto. ¿Qué crees que sea?» Ella la tomó con manos temblorosas. La miró con atención. «Hijo, esto parece valioso. No lo vendas sin averiguar bien. Tal vez es un regalo». Durante 3 días, la guardó en una cajita de madera, sin contarle a nadie. Pero el hambre volvió pronto, y con ella, la urgencia de actuar. Una mañana, se vistió con su mejor ropa, la menos gastada, y fue a la ciudad. Buscó a un joyero conocido por su honestidad. El hombre examinó la piedra con lupa, con luz, con instrumentos que Samir nunca había visto, hasta que finalmente lo miró con ojos muy abiertos. «¿De dónde sacaste esto?» «La encontré dentro de un pescado». El joyero tragó saliva. «Esto no es una simple piedra, es una perla marina, y no cualquier perla, es rarísima, de altísimo valor. Podrías venderla por una fortuna». Samir no podía creer lo que oía. ¿Una perla? ¿Dentro de un pescado? Después de gastar la moneda que no debía gastar. Sintió como si el universo se hubiese inclinado por un instante hacia él, como si Dios hubiese dicho: «Ahora sí, ya estás listo». No volvió directamente al pueblo. Fue a consultar con otro joyero, más prestigioso, y la respuesta fue aún más contundente. «Esto vale más que una vida entera de trabajo. Podrías pedir 15,000 monedas de oro, y te las darían». Esa noche, Samir no durmió. Se sentó junto a su madre. Le contó todo: el pescado, la piedra, los joyeros, la fortuna y la moneda, esa que no debía gastar, pero que había usado para alimentarla. Ella escuchó en silencio, y cuando él terminó,
le dijo con voz serena. Hijo, la bendición estaba escondida en tu entrega, no en la moneda ni en la perla. Dios no se ofendió porque la gastaste, al contrario, la usaste por amor. Y eso abrió la puerta al milagro. Al día siguiente, Samir volvió a la ciudad y vendió la perla. El comprador ofreció 15,000 monedas de oro, en monedas legítimas, contadas una a una. Pero antes de aceptar, Samir pidió algo más. Separe 1,000 monedas. En una bolsa aparte, no es para mí, es para algo que debo devolver. Regresó a casa sin alardes. No hubo celebración, ni gritos, ni compras impulsivas. Solo su madre, que lo abrazó en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras él agradecía a Dios en voz baja. La moneda que parecía insignificante había sido la llave de algo mucho más grande que la riqueza, una nueva vida, y Samir no olvidó su promesa. Pasaron algunos días. Samir ya había saldado todas las deudas, que pesaban sobre sus hombros como cadenas invisibles. Llevó a su madre a un especialista en la ciudad. Compró una casa humilde pero firme, con techo sólido y ventanas por donde entraba la luz sin miedo. Había comida en la mesa, medicinas en la repisa, y sonrisas que comenzaban a florecer sin necesidad de fingirse. Pero a pesar de esa nueva estabilidad, su corazón no estaba del todo en paz. Sentía que algo aún estaba pendiente, porque cuando alguien ha caminado por el desierto con los pies descalzos, nunca olvida el manantial donde encontró agua. Así que una mañana, sin decirle a nadie, Samir tomó una bolsa pequeña con 1,000 monedas de oro, las que había pedido apartar al vender la perla. Se vistió con sencillez y emprendió el camino, de regreso hacia la antigua mezquita. El clima era completamente diferente al de aquella noche de tormenta. El cielo estaba despejado, el sol tibio, el aire suave como una caricia. Y sin embargo, el viento soplaba con un leve murmullo, como si recordara que, en ese mismo sendero, un joven una vez caminó bajo la lluvia clamando por un milagro. Al llegar, la mezquita seguía en pie, vieja pero firme, humilde pero sagrada. No era grande ni lujosa, pero desde el umbral se sentía esa paz que no se puede comprar ni construir, solo encontrar. Empujó la puerta de madera con respeto. El crujido fue idéntico al que había escuchado aquella noche. Y ahí estaba él, el anciano, sentado en el mismo rincón, con la misma manta, con la misma lámpara encendida, como si el tiempo no le afectara, como si hubiera estado esperándolo. «Sabía que volverías», dijo el anciano, alzando la mirada con una sonrisa. Samir sintió un nudo en la garganta. Se acercó con los ojos humedecidos por la gratitud y colocó la bolsa con las monedas a un lado. «Todo comenzó con usted», dijo con voz entrecortada. «Usted me dio esperanza cuando todo se estaba cayendo. Me dio un remedio para mi madre, una moneda que no comprendía, y palabras que aún resuenan en mí». El anciano negó con dulzura. «No comenzó conmigo, hijo. Comenzó contigo, con tu fe, con tu entrega. Dios solo te guió hacia lo que ya era tuyo por derecho, porque lo sembraste con tu servicio. Lo que hiciste por tu madre, eso fue tu oración más poderosa». Samir bajó la mirada, conmovido. Ninguna riqueza del mundo podía compararse con esa verdad. «Quiero que esta casa sagrada no desaparezca», dijo después. «Quiero que otros que estén rotos encuentren aquí lo que yo encontré. Una pausa, una voz, una guía». El anciano asintió, con esa mirada profunda que parece atravesar el alma. «Entonces, úsalo para eso. Que cada piedra restaurada, cada lámpara encendida, sea un acto de gratitud. Pero recuerda», añadió con tono más firme, «la abundancia verdadera no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes cuando nadie te ve. Está en la bondad que nace sin testigos, en la generosidad que no busca aplausos, en el sacrificio silencioso que solo Dios contempla. Porque Él ve cada lágrima, cada paso, cada acto pequeño que brota del amor. Y aunque el mundo lo ignore, Dios
jamás lo olvida. Samir respiró hondo. Esa frase quedó grabada en su pecho como un sello eterno. El anciano terminó de hablar, y en el aire quedó suspendido un silencio sagrado. Samir, conmovido hasta las lágrimas, se inclinó profundamente, con una reverencia llena de gratitud. El anciano, en respuesta, extendió su mano temblorosa y la apoyó suavemente sobre su hombro, como quien bendice no con palabras, sino con el peso de una vida entera de sabiduría. Fue un instante sencillo, pero eterno. Un encuentro de almas que se reconocían en lo invisible. El joven que había aprendido a darlo todo y el sabio que había sembrado en él la semilla de la esperanza. Cuando Samir se puso de pie y miró por última vez el interior de la mezquita, su corazón se estremeció. Ese lugar que lo había recibido empapado, derrotado y temblando en la noche más oscura, ahora brillaba en su memoria como el faro de un nuevo comienzo. No era solo un edificio humilde, sino el altar donde su vida había sido transformada para siempre. Aquel anciano, que parecía un simple hombre de campo, había sido más que un guía. Había sido una puerta, una semilla sembrada en tierra fértil, y sin lugar a dudas, en él habitaba Dios. O tal vez, pensó Samir mientras se alejaba con el corazón en paz, tal vez era él mismo. Y Samir ahora entendía que su misión no terminaba al salir de la pobreza. Su verdadera riqueza era poder devolver luz. A partir de ese día, cada moneda que entraba en su hogar era usada con propósito. Ayudó a sus amigos, sostuvo a quienes antes lo habían sostenido, y cuidó de su madre con lo mejor que podía darle. Pero más allá del pan, la ropa o la medicina, lo más valioso que repartía era lo que había aprendido en el camino. Que el oro brilla, pero solo la compasión ilumina. La historia de Samir nos recuerda algo que el mundo moderno suele olvidar, que no se necesita tener mucho para vivir con propósito. Solo se necesita tener el corazón en el lugar correcto, porque aunque sus manos estuvieron vacías por años, su alma siempre estuvo llena de algo más grande: amor, fe y una promesa que jamás rompió. Y fue esa constancia silenciosa, esa fidelidad sin testigos, la que abrió la puerta al milagro, porque cuando todo parecía perdido, Dios no respondió con oro ni con abundancia inmediata, sino con propósito. Le dio dirección a sus pasos, consuelo a su alma herida, y una razón para seguir caminando, incluso en medio de la oscuridad. Samir no solo escapó de la pobreza material, fue liberado de algo mucho más profundo, de la angustia de sentirse invisible, de la tristeza de creer que su esfuerzo no hacía diferencia y del temor de estar luchando en vano. ¿Y tú que escuchas esta historia? ¿Con qué estás construyendo tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti se vio reflejada en la lucha silenciosa de Samir, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Porque quizás, como él, solo necesitan una palabra para volver a creer. No olvides que los milagros no siempre vienen envueltos en oro. A veces vienen en forma de fe, de servicio o de una historia como esta. Gracias por ver y por creer.